Muchísimas preguntas. Que tenga muy buenos días, Miguel Acuña. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Bueno, vamos a otros temas. ¿Cuántos chilenos hoy son morosos? ¿Cuál es el monto promedio de esta deuda impaga? Es parte de las respuestas del estudio realizado por la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de San Sebastián y que vamos a analizar con nuestro entrevistado de hoy. Estamos junto al académico Francisco Aravena. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, Montserrat. Buenos días, Polo. Bueno, un nuevo informe respecto a la morosidad. Estamos respecto al año anterior. Hay más personas que no están pagando sus deudas. Podríamos analizarlo también con el siguiente gráfico. Veámoslo. Ahí está, entonces, número de deudores morosos, crecimiento con respecto al año anterior. Esto son cifras que van creciendo, que van decreciendo, con los años. ¿Qué significa esto? No es que hayan menos morosos. No, la tasa de crecimiento ha ido disminuyendo. Sin embargo, el aumento en los últimos dos periodos, 2016-2017, fue el 9 y el 6%. Eso no nos dice nada tan favorable tampoco. Lo único importante acá es que los morosos siguen aumentando y estamos llegando a 4.387.000, que es la cifra más alta que hemos alcanzado en el último tiempo. Ahora, ¿es una cifra histórica o no? Sí. Es la más alta de la que se tenga registro. Sí. Pese a que hay un crecimiento del 6%. ¿Y qué es lo que explica esta tendencia? Porque efectivamente ha habido un decrecimiento o una baja en la tasa de crecimiento, pero el número total de morosos ha ido aumentando de manera importante si es que uno considera los últimos años. ¿Cómo se explica eso? Uno podría explicar esto porque existen personas que pueden ir saliendo de la morosidad, o sea, dependiendo del nivel o el número de cuotas impagas. Hay un porcentaje importante, casi un tercio, de las personas que tienen solo una cuota impaga, que nosotros consideramos en una clasificación como personas de alta probabilidad de cumplimiento. Eso podría explicar que hay gente que entra y sale mucho más rápido. O sea, hay una dinámica en términos de morosidad de personas que están dentro y después fuera. Veamos la siguiente gráfica entonces respecto al monto promedio de morosidad, eso independiente más allá de las cuotas que se deban. En general, entonces el promedio para este año 2017 es de 1.541.082 pesos el monto de la deuda. El monto promedio. El monto promedio de la deuda morosa. Yo tengo un monto de mora general, eso está dividido por el total de morosos. Entonces esa es la mora promedio que subió un 16% con respecto al año anterior. Claro, eso es lo más llamativo. Sí. Porque una cosa es la cifra, pero lo más llamativo es que, y si uno lo compara sobre todo con los años anteriores, donde había habido incluso una baja en el monto promedio de la deuda morosa en septiembre del 2014, pero va subiendo y ahora se pega este tremendo salto. ¿Qué explicación hay para esta situación? Precisamente estos mismos grupos que nosotros podríamos decir que tienen una clasificación de muy baja probabilidad de pago, que tienen más de 5 documentos, son un grupo importante que también es cercano a un tercio, tienen una mora promedio muy superior. De hecho, es casi 3 veces la que existe acá. Los que tienen 5 cuotas sobre 5 cuotas. Entonces, el grupo que está mal, está más mal que antes. Y ese grupo termina explicando un poco este aumento excesivo que se registra acá. Ya, y también una cifra, entonces, redondeando lo que tú dices, una de cada 3 personas tiene 5 o más cuotas impagas. ¿Cuál es la aplicación de esto? ¿Tiene que ver con la circunstancia económica de nuestro país? ¿Tiene que ver, por ejemplo, también con que baja la percepción de riesgo en el sentido de que si yo no pago la deuda, de alguna manera no tengo graves consecuencias? ¿Qué podría explicar finalmente este aumento? Yo creo que hay distintos fenómenos combinados. Probablemente hay algunos que responden a estímulos y al funcionamiento del comportamiento de pago de las personas, que ahí podríamos incluir un montón de variables. La situación económica es bien relevante en términos de empleo. El cambio en el tipo de empleo y la vulnerabilidad con respecto a la proporción de asalariados que existen hoy en día ha ido cambiando, ha ido aumentando el número de trabajadores por cuenta propia, y eso hace probablemente que tengamos cifras de desempleo más o menos estables, pero personas que quizás reciben un salario con mucha mayor varianza y mucho menor. Eso hace que las personas se endeudan y probablemente paguen algo, se vuelven a endeudar y aumenten el número de documentos. ¿Tú dirías, Francisco, que la mayor señal de alerta que hay producto de este informe es la gran cantidad de personas con alto endeudamiento y con alta morosidad? Claro. Es decir, que tienen 5 cuotas vencidas de ahí hacia arriba y que tienen una tasa, o sea, un promedio de deuda de más de 4 millones de pesos. Claro, exactamente. Ahora, o sea, tenemos un grupo
representativo que se está comportando de manera mucho peor que antes y que tiene deudas promedio mucho peores. Y lo importante sería que ese grupo no se siga repitiendo, porque uno puede decir, bueno, tengo un grupo, pero este grupo va saliendo, tiene menos cuotas. Lo importante sería que existiera dinámica al respecto. Sí. Analicemos cuáles son los sectores donde se presenta el mayor nivel de endeudamiento. Vamos a ver en la siguiente gráfica entonces que sin duda es el retail el sector de la economía que mayor deuda tiene en este minuto. 40% de la morosidad es del retail y luego viene el 30% en la banca. Esto quiere decir claramente que acá hay un tema que la compra por cuotas, podríamos decir, con las tarjetas de retail no están siendo pagadas. Pero hay un detalle con esto, porque esta es la participación en el número de morosos. O sea, la cantidad de personas está concentrada principalmente en el retail, pero el monto está concentrado en la banca. O sea, esto se revierte. Porque los préstamos son finalmente... Los montos más importantes están en la banca, pero la cantidad de personas está en el retail. Y eso tiene que ver un poco con el acceso a crédito. Probablemente el acceso al retail en términos de deuda es mucho más sencillo que lo que puede pasar con la banca. ¿Los bancos del retail son considerados como banco o como retail? Ahí generalmente pueden pasar como banca lo que tiene deuda bancaria. Entonces eso podría pasar como banca. Porque claro, porque finalmente funcionan como banco, incluso para... Ahora también la propia tarjeta del retail funciona de alguna manera como prestamista directo, digamos. Claro, eso es lo que sacar plata. Entonces el retail tiene una facilidad de entregar créditos mucho mayor que lo que puede tener el banco. O sea, los requisitos para poder pedir un crédito en el banco son mucho más altos. Y eso podría restringir el número. Claro. ¿Y qué pasa? Se explica también este aumento entonces en la morosidad con el sistema, la verdad, que de cobro que hay con todas las empresas, por ejemplo, que están encargadas de las cobranzas. ¿Qué implica para esas áreas también este aumento de la morosidad? O sea, probablemente va a existir un mayor número de cobranzas y mayor costo de administración en términos de cobranza. Precisamente en el número de personas, yo creo que es donde se concentra mayormente el costo, porque es la cantidad de personas endeudadas las que se les tiene que cobrar, independiente del monto, porque la banca concentra el monto, pero quizás los costos de administración en términos de cobranza se van a concentrar acá en el retail. Para una persona que está altamente endeudada y que está además con un nivel importante de morosidad, 5 cuotas o más, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que debiera hacer esa persona? Aparte de lo evidente, digamos, que pague la deuda, pero ¿qué puede hacer para realmente pagar esa deuda? O sea, saliéndonos un poco del informe y con un poco más de educación financiera, es probable que existan posibilidades para estas personas de repactar deuda, de renegociar crédito. Hay opciones y hoy en día hay oportunidades con respecto a la posibilidad de competitividad en las tasas de interés que permitirían aglomerar algunas cuotas de sus créditos y renegociar estos mismos. Sí. Así es. Bueno, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, ya son... ¿qué hora es? Ya no queda lejos el reloj. Me queda demasiado lejos. 7:28 minutos de la